bienvenida a nuestro programa El Abogado. Hoy día comenzando con un tema que tiene que ver con la contingencia, las detenciones ilegales. Se han sabido de algunos casos que se supone serían detenciones ilegales. ¿Cómo podemos defendernos en este caso? Te lo contamos todo hoy en El Abogado. Y como siempre, esperamos tus dudas, tus consultas, tus inquietudes. Mira, pon atención. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el más 569-4023-8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Estamos con mi querido Sabas Chaguán. ¿Cómo está, mi querido Sabas de defensavíctimas.cl? Que le queda linda esa corbata, fíjese. ¿Usted cree, Gertrude? Lo había visto con Calipso. Sí, le queda muy linda. Valkyria, ¿de acuerdo? Y estamos con también nuestra amiga de la casa, Viviana Tartakovsky, quien es de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins, directora de la carrera de Psicología. ¿Cómo estás, Vivi? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Qué bueno, también está muy, pero muy linda. Muchas gracias. Igualmente. Hoy día con este tema que tiene que ver con las detenciones ilegales, que supuestamente han habido muchas detenciones ilegales en todo lo que han sido las manifestaciones y las marchas en nuestro país en las últimas semanas. Digo supuestamente porque se supone que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Sí, pero claro. Uno puede ir pasando, estar en una manifestación marchando y que te tomen detenido así porque sí, o ahí tiene que siempre haber una razón, querido Sabas, de por qué te están tomando, independiente si hay un juicio y una orden de un juez o te están pillando ahí in situ. Es que la respuesta es, uno puede ir pasando por una marcha, o puede estar marchando, o puede estar gritando y ser detenido. Lo que pasa es que esa detención no es legal. Ah, ya. Entonces, O sea, entonces está bien el título, claro, detención ilegal. Sí, claro. Porque lo que ocurre es que, ahora, si yo estoy cometiendo un delito, me pueden detener en flagrancia, en delito flagrante. Ya lo hemos dicho en programa anterior y lo podemos repasar ahora, que es muy importante. Pero la detención ilegal puede constituir por sí sola un delito para el que la hace, ¿ya? Puede ser desde un apremio ilegítimo o un trato inhumano, cruel o degradante, hasta eventualmente un delito de secuestro, porque hay una privación de libertad que la ley no permite. Ya, pero espéreme un poco. ¿Qué pasa si yo estoy en una marcha, estoy caminando a la esquina de mi casa, no sé, no tengo idea, llega un carabinero o algún oficial y me dice, la voy a dar detenida? Yo le puedo decir, no, usted no me puede llevar detenida porque no tiene una razón para dármela. Por supuesto que le puedo decir eso. Pero claro, si pero te me lleva detenida, es igual. importante lo que claro, dice te van a Sabas. llevar detenida, pero es que es importante que, a ver, si no estoy... O sea, ¿cuándo pasa a ser absolutamente ilegal? A eso me cuando no hay refiero. una hipótesis de Exacto. flagrancia. Ya, Que no me estás pillan ahí cometiendo mismo. nada, como lo que decía recién, como caminando por la calle, Claro, ¿cierto? cuando Ya. no hay- Manifestándote. La detención, hemos dicho en otras ocasiones, la detención puede ser ordenada por un juez y esa es una resolución judicial que ordena una detención. Y hay una razón Que concreta. Claro, que hay una razón que el juez Perfecto. la ponderó, la fiscalía le suministró antecedentes, etcétera. O la persona no ha ido a la audiencia, porque todos tenemos que ir a declarar, entonces la persiguen. Ahí está en rebeldía, ¿no? Claro, en rebeldía técnicamente, entonces me pueden, inclusive un testigo tiene la obligación de comparecer. Ya. Entonces podrían arrestarme, no es técnicamente lo mismo, pero y al imputado podrían ordenar su detención. Pero Perdona, eso ¿arrestar y detener no es lo mismo? es que no es lo mismo que el arresto es una... Usted se metió en esto. El arresto es una medida de coerción procesal que afecta a terceros como testigos, la víctima inclusive en ciertos casos podría ser obligada a comparecer para prestar colaboración. Normalmente no lo hacen para no agregar más mal al sufrido con el delito, el perito, etcétera, ¿ya? Ya. Porque estamos todos obligados a declarar en Chile. Hay algunos que pueden no comparecer, pueden comparecer en su domicilio, por ejemplo el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, Pero etcétera. están declarando igual. Están obligados a declarar. Perfecto. Ahora, ojo que si el Tribunal Oral en lo Penal por unanimidad dice que tienen que declarar, todos, de capitán a paje, desde él o la presidenta de la República hasta cualquier ciudadano, está obligado a comparecer al tribunal. Y también podría perfecto. comparecer a declarar ante el fiscal. El fiscal también podría pedir el apercibimiento de arresto, pero hay ciertas personas que pueden declarar en la etapa de investigación, no en el juicio, mediante un oficio o en su domicilio. Ya. Ahora, no estamos desviando Ahora un poquito, volviendo al tema de ¿qué es lo que- esa es la diferencia cuándo entre es ilegal o no? Ya, pero entonces la detención ordenada por un juez es muy difícil que sea ilegal, han habido casos, claro. pero es muy difícil que sea ilegal. Ahora, la detención en flagrancia, vale decir, muy esquemáticamente, es un artículo, cualquiera lo puede ubicar en la biblioteca del Congreso, pone Código Procesal Penal, artículo 130, y ahí está la hipótesis de flagrancia, si quieren revisarlo y aprendemos todo. Pero básicamente que te pillan con las manos en la masa. En la mano la masa, infragante, como se diría en italiano, pero es cometiendo un delito,
lo acabo de cometer o lo cometí recién y me encuentran, por ejemplo, con sangre en mi ropa y el cuchillo en la mano y hay un cadáver cerca. Claro. Ya. O las víctimas de un delito dicen, escapen lo que se agarra, como decía el Chapulín Perfecto. Colorado, agarren lo que él me asaltó, por ejemplo, o los testigos se agregó hace un par de años. Y también, como decíamos en otro programa, si una persona claramente identificada en un video, en un tiempo cercano a la comisión del delito, también se agregó esa hipótesis, también sí. esa hipótesis de flagrancia. Por eso, también para las detenciones ilegales, también para los abusos de autoridad, es bueno que todo esto, esta compulsión que tienen muchas personas por filmar todo, guarden los videos y los pongan a disposición de la autoridad de persecución Claro. penal, la policía y la fiscalía. Ya, pero puede haber porque, por ejemplo, si está una autoridad policial cometiendo un abuso, cometiendo un delito, deteniendo a una persona ilegalmente, el video puede servir de medio de O prueba. usando violencia incluso. Y eso es usando muy violencia. importante porque finalmente es como, si yo soy víctima de un delito, lo que hablábamos recién, un delito no es manifestarse ni decir estoy en contra de esto, o sea, no te pueden llevar detenido por manifestar tu opinión, porque eso es parte de la Constitución y es la libre opinión, la libre expresión. Y en ese sentido es como, yo creo que lo que decía Sabas, hoy día te digo bien tu nombre, es muy importante porque de alguna manera es como, si quedas en la indefensión o si te ocurre algo y no hay una reparación que parte por una acción judicial, Ya. eso es muy traumático per se para una Claro. persona. O sea, de hecho está comprobado, por ejemplo, en los niños cuando son abusados sexualmente, que más que el abuso en sí mismo, lo que traumatiza más es que nadie crea en el relato de ese niño o esa niña. Mira. Entonces es tan importante denunciar este tipo de cosas, como decía Sabas, tomarle fotografía, eso se puede utilizar como medio de prueba, entonces no quedarnos callados, porque por una parte legitimamos esa conducta violenta como Claro, parte del la convivir, hacemos normal. la hacemos normal, normalizamos, y por otro lado también hay un tema de fragilizamos más nuestro sistema psicológico, psicosocial, que ya está fragilizado. Claro. Entonces, de alguna forma, desde los dos lugares en que al menos que lo puedo mirar en este momento, hace que se dañe aún más el tejido social o la Y con una fortaleza pésima psíquica de las personas. experiencia para uno además. De todas Pero me formas. imagino, por ejemplo, sabes un caso, están saqueando un supermercado, hay 20 personas adentro, 10 saqueadores y 10 sapos. Y Carabineros decide cerrar y llevárselo a los 20 detenidos. Ahí hay 10 arrestos ilegales, o sea, detenciones ilegales y 10 legales. Eventualmente podría Podría ser ser, así. claro. Eventualmente podría ser así, porque como usted dijo muy coloquialmente, los sapos no están cometiendo ningún delito. Ahora, Igual están en un lugar. para allá iba, porque Ah. va a ser difícil, o sea, si yo estoy... ¿Cómo demuestro claro, eso? si yo estoy en la mitad de un saqueo y no tengo nada en las manos, tendría que recurrir a las cámaras, que a veces están vandalizadas, y tratar de explicar por qué estoy ahí, ¿no es cierto? Exacto. Pero eventualmente podría haber una detención ilegal, porque yo estoy, comillas, de sapo. El problema es que si el supermercado está cerrado, ¿Por qué siempre me trae problemas, sabes? pero usted me pregunta, mira, ¿Cuál es el problema? Si está cerrado el supermercado y yo estoy haciendo un delito porque estoy en propiedad privada. el problema, sin permiso. supongamos el siguiente ejercicio, porque si a mí saquearon una casa, ya la abrieron, sacaron a los moradores y empezaron a robarse los televisores, porque por ejemplo estaban cerca de querían hacer una barricada y otros querían robar lo que hay en una casa, ¿Ya? y está abierta, y yo entro, pero todavía queda gente dueña de la casa, yo mismo estoy cometiendo un delito aunque no robe nada, violación de morada. Claro. Entonces yo no puedo llegar y entrar a una casa, por mucho que la haya vandalizado otra persona. Ahora, en el caso de un establecimiento comercial es más difícil porque no es una morada en el sentido técnico, pero eventualmente yo podría estar en una situación de que eventualmente cometa un delito, no sé, cómplice. Por ejemplo, si estoy de comillas de sapo y le aviso, oye, vienen los pacos, para ser tan coloquial como doña Krishna, vienen los carabineros, yo estoy cometiendo estoy participando en un delito como cómplice. cómplice, mira. O eventualmente como cubridor. ¿Por qué? Claro, estoy así, si me quedo callada y lo veo, ¿soy encubridora o no? No necesariamente, porque ahí yo no tengo la obligación de denunciar si soy civil. Si yo soy un funcionario público, estoy obligado a denunciar en si general. soy civil, ¿no estoy obligada a denunciar? No, Ah, no, lamentablemente mira. no, porque hay ciertos delitos que todos deberíamos denunciar. Si veo a una persona que está violentando a un Claro. niño, Sí, claro. debería denunciarlo, y eso por moral yo lo voy a denunciar. Ya, pero espera, Ahora, no una se obligación legal, si claro. tengo algún vínculo con el que está cometiendo un delito y no denuncio, podría ser encubridor. Perfecto. Ahora, si definitivamente me llevan detenida por zapa, ¿qué hago? Me van a soltar al tiro, me imagino, porque se darán cuenta, o tengo que probar de que yo no estaba haciendo No. nada, pues supone que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Claro, pero eso no impide que haya medidas cautelares. ¿Qué significa Las eso? medidas cautelares son la prisión preventiva, que es la más intensa, el arraigo, la obligación de ir a firmar a la fiscalía o la comisaría, etcétera, Ah. porque cautelan en la persona
o sea, buscan asegurar que el imputado, el presunto delincuente, comparezca a los actos de la investigación y a los actos del juicio. Ya, pero se supone que la investigación son 60 días y por lo general... No, ya está detenido 60 días, pero eso es lo que te quería decir. Claro, los dejan libre y con firma semanal. Claro, lo que pasa es que ahí, en otro programa... Pero igual estoy siendo víctima y estuve detenida por estar en un lugar equivocado. Bueno, que ejerza su derecho, denuncie o presente una querella contra los que detuvieron ilegalmente, pero vamos por partes. ¿Sirve para eso? Sí, pero vamos por partes, porque resulta que si yo me detuvieron ilegalmente. ¿Ya? Por zapa. Por zapa. Y me metieron en la masa de sujetos que estaban robando. ¿Ya? Ya en otros programas veíamos que el plazo máximo para que se controle la legalidad de la detención son 24 horas. Y bueno, teníamos 12 para que le avisen al fiscal, eventualmente podía decretar la libertad, pero si lo llevaron a la comisaría y después lo pasaron a control de detención al juez de garantía, se puede pedir que se declare ilegal la detención. Pero antes también podría eventualmente alguien recurrir de amparo, como dijimos en otros programas, presentar un recurso de amparo, sea ante la Corte de Apelaciones, sea directamente al juez de garantía, si es que para que se examine por qué me están privando libertad. Ahora, normalmente ese amparo no va a alcanzar a resolverse, pero se puede resolver conjuntamente con la audiencia de control de la detención, si ante el juez de garantía. Porque hay una institución que también lo permite el Código Procesal, que es la cautela de garantía. ¿Ya? No quiero ser muy técnico, pero todo eso se puede hacer reclamando mediante un abogado, haciendo la denuncia, y el plazo máximo son 24 horas para que algún juez revise la legalidad de detención. Porque si me mantienen detenido más allá, pueden cometer un delito los que están... Ya, pero yo le diría, por ejemplo, al señor juez ahí en el control de detención, muéstrame una imagen o muéstrame a alguien que me haya visto a mí robando algo, porque se supone que el carabinero que me detuvo es testigo de fe, ¿no? O sea, su palabra... Pero es su palabra, pero resulta que... ¿Me hace culpable o me ponen...? No va a estar necesariamente la pura palabra del carabinero. Yo no puedo decirle en el control de detención, señora, muéstrame una imagen, señor juez, querido señor juez. Es que a veces no hay imágenes, pero puede haber una constatación de lesiones, puede haber testigos, son distintos antecedentes de prueba. Pero me tienen que mostrarme sí o sí una prueba para demostrar porque yo estoy... No es prueba... ¿Presa? Técnicamente no es prueba, porque las pruebas se producen en el juicio oral. Son antecedentes probatorios para una cautelar. O con una cautelar más leve, como por ejemplo ir a firmar... Una firma al año, porque también hay otro extremo. Hay otro extremo que han pasado delincuentes a control de detención y por un déficit de las diligencias policiales o de la orden del cumplimiento de las instrucciones que dio la Fiscalía, han quedado en libertad. Eso no quiere decir... ¿37 veces? No, lo que estoy diciendo es que eso quiere decir que no necesariamente quiere decir que queden en libertad al día siguiente, quiere decir que van a quedar impunes. Ah, no, claro, ya. Porque eventualmente se puede llevar pruebas y condenar, y eso ha pasado muchas veces. Qué complejo, ¿no? Es súper complejo, porque psicosocialmente, como tú bien decías, entre líneas, como que eso no debiese pasar, no debiese pasar que te detengan si no estás haciendo nada. Ni menos carabineros. Exactamente, que se supone que están para resguardar nuestra seguridad, no para hacer lo contrario. Pero desde ese lugar yo insisto un poco en lo que planteaba recién y lo que ha dicho Sabas, como hacerlo es reparatorio, hacerlo es necesario. A veces las personas silenciamos situaciones y eso nos hace cómplices también un poco de lo que estábamos hablando. Si estoy mirando que a alguien le pegan o le roban y no hago nada, yo también soy parte de eso y legitimo esa acción. Entonces, si me están tomando detenido y no corresponde, y yo estaba mirando o estaba expresando una opinión disidente, eso no debiese ocurrir en el fondo. Claro. Y si llegara a ocurrir, evidentemente debo hacer algo para reparar ese daño que se me causó. Sí, pero yo quiero comentar, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Viviana, pero ojo con lo que también vimos en programas anteriores. Los vigilantes tipo Batman no son legales. Otra cosa es que yo tenga el imperativo moral de ayudar a una persona, y que yo creo que lo haría, porque, bueno, salvo la situación que uno puede tener miedo, pero yo trataría de ayudar a una persona. Claro, pero no estoy, comillas, obligado a hacerlo. Puedo ser un miserable desde el punto de vista moral, pero no cometo delito. Claro. Eso es lo que quería decir. Pero sí, por defender... puedo estar justificado. Y puedo cometer delito porque se me... Pero puedo estar justificado. Recordemos otro programa en que hay una legítima defensa de tercero o de pariente. Ahora, ¿qué pasa con el uso excesivo de la fuerza en todo lo que es el proceso de detención y hasta las primeras 24 horas antes del control de detención? Nos vemos a la vuelta de esta pequeña pausa. Yo debo... como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento,
puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Oiga, mi querido Sabas, hablando de las detenciones ilegales, ya nos quedó claro cuándo son ilegales. Me imagino que hay miles de otras circunstancias en donde podrían también haber detenciones ilegales. Pero, ¿qué pasa si además en esta detención ilegal yo soy víctima de excesiva violencia por parte de carabineros o del que me detuvo? A ver, poniendo las cosas en su dimensión, estadísticamente, salvo en los días del estado de emergencia, que aumentaron el número, las detenciones que son declaradas ilegales oscilan entre el 0,2 y el 0,7% a nivel chileno. Ya. Claro, pero eso no quiere decir que en el caso concreto sea preocupante, ¿ya? Y aumentaron en las primeras semanas a 5% en Santiago, región metropolitana, y cerca de un 7% a nivel nacional. Significativo. Significativo, sí. Y después bajaron a 3, algo y 5%, 3, algo en Santiago y 5% en Chile, lo cual más que cuadriplica la estadística desde que empezó el nuevo sistema procesal penal. Ahora, una cosa es la detención ilegal, que podría ser no necesariamente un delito, podría ser un exceso administrativo, puede generar responsabilidad administrativa, puede ser una falta de una detención con algo adicional. Estoy pensando en abuso de fuerza, estoy pensando en lesiones, ¿Robo? Estoy pensando en robo por los policías, bueno, eventualmente. Estoy pensando también... abuso sexual. Estoy pensando en abuso sexual que ha pasado. Estoy pensando en tratos crueles, inhumanos, degradantes. Si me detienen a mí, no me pueden tener colgado desnudo en una comisaría. Eso es un delito de tortura prácticamente. Entonces, ahí habría que denunciarlo y conseguir un abogado y presentar una querella sería lo ideal para colaborar con la investigación. ¿Por qué? Porque en todo el mundo... ¿Y mi palabra va a valer? Sí, por supuesto que va a valer. Tiene que ser mi palabra con algún antecedente probatorio más, ¿ya? Porque si es la palabra un carabinero y la palabra mía y no hay ninguna otra prueba, bueno, no habría cómo condenarlo, ¿ya? Pero si es mi palabra más 2 testigos y tengo un moretón, ya habría elementos para condenar al que me agredió. Ahora, en todo el mundo las policías, las fuerzas de orden, tienen atribuciones para utilizar la fuerza, pero la fuerza tiene que ser proporcional, tiene que ser legal y tiene que ser justificada. ¿Por qué? No, porque porque si yo sí, estoy gritando perfecto. al lado, no estoy rompiendo un semáforo, estoy gritando, Claro. estoy ejerciendo mi derecho y me llega un palo en la cabeza, eso es un delito del que me pegó el palo en la cabeza. Distinto es si yo estoy golpeando al carabinero y le estoy... O si yo me quiero o le estoy forcejar. lanzando una molotov. O Eso lo es que decías delito. tú recién, como robando un supermercado, no sé, ahí Claro. estamos hablando de A otra ver, cosa. yo podría forcejear, pero reitero, el uso de la fuerza por la autoridad tiene que ser proporcional. Si yo estoy forcejeando, bueno, vendrán 2 carabineros y me detendrán. No me van pero hemos visto a imágenes de 10 carabineros con una no me persona, van a aplicar claro. un shock de corriente. Exacto. Porque eso no está tolerado por el ordenamiento jurídico. Por eso, si hay un abuso, denuncie. Si hay, Ahí entra el tema de los derechos humanos. denuncie. Por supuesto, Por eso ¿por qué? Porque los derechos humanos son varios, derechos humanos individuales y derechos humanos colectivos. Sí, pero eso va de Los la mano con tu individuales son defensa mi personal, ¿no? seguridad y mi libertad. Esto es básico. Y mi indemnidad física y psíquica. Es un derecho humano. Y está en la Constitución vía recepción de los tratados internacionales. Ya, pero Entonces, si yo al hacer la denuncia ante los derechos humanos, ¿alguien va a velar por mí o es un antecedente? Como o dice el tengo que- abogado, hay que distinguir. ¿Por qué? Pero por eso Porque el le pregunto. Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que preocuparse, su labor es preocuparse de cautelar el abuso o violación de derechos humanos cometidos por autoridades, ¿ya? Pero tampoco tiene la infraestructura ni la gente para llegar a todas partes. Claro. La Fiscalía tiene que recibir la denuncia y la policía también, y excepcionalmente los tribunales. Yo puedo denunciar en tribunales con competencia criminal, garantía o tribunal oral, un delito. Y todo se lo van a enviar a la Fiscalía, lo hemos dicho antes. Y en ese caso, yo también puedo hacer una denuncia o puedo presentar una querella criminal por el abuso, por el delito que cometieron conmigo. O sea, es como de la mano. Sí. El Instituto de Derechos Humanos. Es que el Instituto de Derechos Humanos, reitero, puede presentar querella y hacer denuncia cuando el abuso o violación de los derechos humanos es por una autoridad pública. Esa es su labor primordial. ¿Ya? No si usted es mi vecina y me golpeó y me causó lesiones. claro que No, no. claro, ¿Ya? tiene que tener eso. Claro. Ya, pero en el fondo... Pero claro, va de la mano, porque yo también puedo, si el Instituto de Derechos Humanos no presenta la denuncia porque no supo, porque no puede o porque no tiene los antecedentes y yo los tengo, yo Puedo aportar a esa yo puedo investigación, presentar claro, la denuncia claro. o presentar una querella con un abogado particular, con un abogado de alguna institución, con un abogado de alguna empresa, etcétera, y provocar que se investigue
Y eso es interesante que la gente sepa que no es excluyente, ahí tú No, no no puedes es ayudar legalmente, porque tiene más fuerza, yo creo, como lo que hablábamos recién, en términos psicológicos, como que es necesaria una reparación, y esa reparación incluye el ir a un tribunal, Sí, claro. ir acompañado de un abogado, y pueden hacerse denuncias desde distintas vías que den más fuerza también, judicialmente, me imagino yo, Claro. a lo que suceda. Ahora, ¿por qué crees que pasa eso? Porque yo creo que ninguna persona en su sano juicio quiere violar un derecho humano de alguna persona. O sea, no sé, salvo los delincuentes, pero en una manifestación, algo así, yo no creo que nadie vaya con la intención de eso. O De los sea, que están marchando. En primer lugar, yo creo que como que agradezco que estén en este programa, porque lo que se ha hablado tanto de que la televisión se está hablando de temas contingentes, y esto me Claro. parece muy bueno. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, respondiendo a tu pregunta, lo que hemos conversado en otros programas es como que se da como estamos tan tensionados, se da esta convergencia de distintas psicologías juntas de cada persona, y eso hace que emerjan a veces lados más oscuros de tu personalidad y se intensifiquen los lados más psicopatológicos de la Claro. personalidad de cada uno de los seres humanos. Porque yo creo que Entonces, muchas personas se vieron envueltas en situaciones tal vez que un día antes no lo habrían hecho, y sin Exactamente. embargo lo hicieron. Exactamente, porque en el fondo, por una Violando parte, derechos humanos. lo que hemos hablado en otros programas es como que la desigualdad en sí es una violencia, y eso genera que en ti como sujeto tengas más rabia, más frustración, más miedo, o sea, aparezcan sentimientos que vayan en esa línea. Claro. Yo te diría en la línea o del miedo, como comentaba una auditora en otro programa anterior, o en la línea de la rabia, ¿cierto? Que se intensifique esa emoción. Y por otra parte, el estar en grupo hace que esa emoción aún más se intensifique. ¿Me explico? Entonces, primero hay un tema como de la psicología individual que hace que tú, dado el contexto, te pongas más tenso, más nervioso. Los que son más agresivos van a estar más agresivos, la gente que está con más miedo va a tener más miedo. Y por otra parte, cuando te juntas con otros en un contexto de crisis, Bueno, con hace 1.200.000 chilenos, claro, Plaza Italia. de todas maneras, entonces Imagínate la fuerza, exactamente. Entonces, así como hay fuerza, como cambiamos las cosas, no sé, también hay fuerza en otros sentidos. Entonces, esa es la problemática que estamos viviendo hoy en Además día. que muchas veces uno dice, no, yo jamás haría eso. Yo pero creo que- hay que estar en la Exactamente. situación, en el momento, como que pasan cosas, se despiertan cosas en ti, uno no está acostumbrado a andar por la vida ni manifestando, ni todas dando... Mira, yo te lo pregunto. Tú, si hay un terremoto y está el supermercado ahí abierto, ¿tú qué me dirías? ¿Te hurtas o robas un televisor? No. No, si Ya, necesito pero- pañales pero- voy a ir a sacar Pero pañales. en 2010 en Concepción la gente salía con Claro. lavadores, No, con refrigeradores eso es y un no eran, robo. no eran delincuentes habituales. Entonces tiene mucha razón. ¿Es una lo que se llama. oportunidad? No, es que ahí hay un... ¿Se suman a la masa? Se suman a la masa, hay gente que tiene impulsos delictuales y normalmente lo reprime, pero en Claro, situaciones en de una situación de catástrofe salen crisis. ahí. Y por otro lado, hay gente Exacto. que tiene rabia acumulada porque la desigualdad, ya lo hemos dicho varias veces, es una forma de violencia. Exacto. Porque no se sienten acogidos por Claro, nadie. pero una persona normal no lo haría. O sea, No, esa no lo misma haría. persona no lo haría en otras circunstancias. claro, Es que sí. nadie es normal, o sea, como que no hay No, me refiero normalidad. que- me refiero pero esa que esa- persona, en un Bueno, contexto no es pero- normalidad, claro, entre comillas. Claro, pero tú sí, lincharías claro. a alguien, no. No, Pero claro. si tú dices, oh, estaba robando, le Exacto. pegó a un niño, etcétera, lo linchan. Sí. Y lo envuelven en plástico y lo amarran en un árbol. Sí, pero yo te aseguro que si tú ves a un hijo tuyo amenazado por alguien, no sé si sería... No, por supuesto, pero estamos hablando de... Yo creo que se le sale un... No, por supuesto. Sí, Es yo que eso tiene que ver con lo que estábamos hablando claro, recién, Pero que es en que el eso es otra fondo- cosa. Yo podría defender a un hijo Claro. y ahí portaría poca la ley. ¿Cachai? Y después, pero estoy hablando de gente que escucha y en la Alameda detienen a un sujeto que es un ladrón, es detestable, inmoral, es delincuente. Claro. Pero hay que detenerlo, no vejarlo. Exactamente. Eso es lo que quiero decir. Y, eso, Pero- y ahí es como la articulación desde ese lugar, como que en el fondo tenemos que mantener la cordura dentro O sea, de lo yo que lo se reitero, pueda. Batman Claro. es uno de mis superhéroes preferidos, Batman, notable, gusta Flash. pero es ilegal. Las actuaciones, la mayoría de las actuaciones de Batman son ilegales porque para eso están las policías, realidad. también en Sí. Ciudad Gótica. Pues Batman, qué lindo, mi chapa. Ya, Qué oiga, poco Mili, serio este programa está poniendo, ¿no? Me parece. importante lo que nos enseñaste hoy día para que la gente lo tenga ahí presente, porque cuando uno es detenido... Denuncie. No solamente denuncia, sino que además no pierda sus derechos para que la gente lo sepa. Exactamente. Gracias, mi querida Vive, cuídese. Muchas gracias. Que te vaya por muy la bien. invitación. Vamos, Batman. Batman. Yo tengo un perfil de seriedad que no voy a perder, doña Krishna. Ya. Ni por usted. Bien serio, venga. Ya, vamos. Camilo, le pregunta, querido Sabas. A mi nieto lo acá. detuvieron en una manifestación. Estuvo casi 26 horas en una comisaría detenido. ¿Eso es legal? 26 horas. Respuesta: no es legal.
Ni y- siquiera las circunstancias que me imagina la cantidad de detenidos que No, había no es en esa- legal. Ya. No es legal. Ahora, si me detuvieron en la comisaría de Guara y tengo que llevar a Iquique, ¿tá? Tengo que atravesar un pedazo de desierto. Si se pinchó el neumático y no llegué dentro de 26 horas, será una causal de justificación para una detención que excedió los márgenes de la ley. Ya. Pero una detención que excede las 24 horas deja de ser legal. Puede que el que pasó ese plazo no cometa necesariamente un delito, pero no es legal. Ahora, si lo estoy reteniendo contra la voluntad De adrede. y fuera las justificaciones, puedo cometer inclusive un delito de secuestro. Ah, sí. Sí, por supuesto. El secuestro se define como la privación ilegítima de libertad de una persona. Sin contar el tiempo. Sin por contar más el tiempo. de 1 hora o de 10 minutos. Es que claro, yo podría podría llevarla te podría llevar a ti y encerrarte en una pieza en mi casa. 1 hora es secuestro. Claro, por supuesto. Aunque esté en el proceso. Sí, o pero sea, en este caso no quiero caer en la si caricatura. no hay una justificación específica como un pinche neumático. Un caso fortuito, etcétera, es ilegal y debería dar lugar a un sumario administrativo contra los que excedieron el plazo y eventualmente una investigación o una denuncia al menos. La legalidad es hasta las 24 horas, ¿no? Sí, pero ojo con esto, porque si están atochados los tribunales Claro, eso por eso te y preguntaba. lo llevan dentro de las 24 horas y se lo entregan a Gendarmería en tribunales, los que están custodiando los tribunales, puede que ahí estén 26 horas, 27 horas, pero ya están a disposición del tribunal. Ya fue Entonces entregado, estas 26 perfecto. horas, si al hijo a Camilo lo detuvieron y lo entregaron a, Su nieto. a Gendarmería, lo entregaron a las 24 horas o a las 23 horas 50 minutos, y por ejemplo a las 9 de la mañana, y la audiencia, porque había mucha gente, se celebró a la 1 de la tarde, y ahí estamos en 26 horas, eso es legal. Sí. Eso es legal. Eso es legal, Ah, o sea, la entrega tiene que ser antes de 24 horas. 24 horas a tribunales poniéndolo a disposición de Gendarmería. Perfecto. Además que me imagino que esto le ha pasado a muchas personas. ¿Qué debería hacer Camilo o el nieto de Camilo? Deberían presentar una denuncia, al menos, ante la Fiscalía o ante las policías. Ahora, si tienen desconfianza, no lo quieren presentar en la misma comisaría de donde lo detuvieron, preséntenlo en la otra policía, la uniformada o la civil, dependiendo de quién lo detuvo, Perfecto. o directamente en la Fiscalía. Los derechos que no se exigen se pierden, ¿no es cierto? Dicen. Debería ser la denuncia. Un besito, Camilo, que te vaya muy bien. Nos vamos a un pequeño corte en el abogado. Ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y lo mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Qué importante sería que esta conversación, te lo digo de verdad, Sabas, se enseñara en los colegios. O sea, no puede ser que un cabro salga a 18 años del colegio y no tenga idea qué pasa con él si lo llevan detenido por A, B, C o D motivo. Sin ni siquiera que vaya a cometer un delito, pero tal vez fue testigo en un choque triple, no sé, no tengo idea. No saber qué es lo que pasa con ellos, esto debería informarse. Todos los jóvenes de 18 años en adelante deberíamos saber esta información. Sí, y los adultos también, porque no tienen. Por eso, de los esos 18 derechos. para adelante. Pero me refiero a que los adultos que no saben ahora debería hacerse una campaña de información y conocer los derechos. Sí. Te agradezco de verdad toda la información que nos has entregado. Espero que a la gente también en sus casas le haya servido. Va a aparecer también nuestro WhatsApp para que la gente sepa que nos puede enviar temas, consultas, dudas, inquietudes, preguntas. Estamos acá para poder ayudarlos a informarse, a conocer, a saber, para que las cosas no nos sucedan, sino que también seamos un poquito más protagonistas de nuestra vida y de nuestra historia y de lo que estamos viviendo. Más 569 40 23 8905. Uno siempre dice, me pasó esto. No, a veces uno permite que pase. Gracias, mi querido. Que tenga un lindo día. Usted un besito también. para ustedes también. Cuídense. Chao.